Hola a todos y a todas. Vamos a empezar la unidad 3 que trata sobre elementos y compuestos. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Pues bueno, vamos a ver el sistema periódico de los elementos. También vamos a ver la unión entre átomos, moléculas y cristales. La diferencia entre masas atómicas y moleculares y cómo calcularlas. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Y formulación y nomenclatura de compuestos binarios. Comenzamos con el sistema periódico de los elementos. Los científicos han intentado clasificar los elementos de diferentes formas a lo largo de la historia, pero fue Mendeleev quien hizo las clasificaciones en su libro Principios de Química, atendiendo a la masa atómica y ciertas propiedades de los elementos. Finalmente, el físico Moseley demostró que el número atómico, que si os acordáis, el número atómico Z era igual a los protones, pues que el número atómico era la propiedad que diferenciaba un elemento de otro. Entonces, si os fijáis, en la tabla periódica tenemos 7 periodos, ¿vale? Que son estos de aquí. Sería este el primer periodo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Los lantánidos y actínidos, que son estos elementos de aquí, realmente irían aquí en medio, ¿vale? Lo que pasa es que si no, la tabla periódica se hacía muy larga y no cabría en una hoja. Entonces, digamos que esos elementos se sacaron aquí, ¿vale? Vale, además de estos 7 periodos, tenemos 18 grupos o columnas, ¿vale? Acordaros que una columna va en sentido vertical. Entonces, grupo o columna, como viene aquí. Este es el grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5 y así hasta 18. Algunos grupos tienen nombres especiales. Por ejemplo, el grupo número 1 se llama el grupo de los alcalinos. El 2, el de los alcalinotérreos. El 13, térreos. El 14, carbonoideo. Está aquí el carbono, pues carbonoideo. El 15, nitrogenoideo, porque está el nitrógeno, ¿vale? El 16, anfígeno. 17, halógeno y 18, gases nobles. El que nosotros más vamos a utilizar va a ser el de los gases nobles, ¿vale? Que es el grupo 18. Los elementos de la tabla periódica se clasifican en metales, no metales, semimetales y gases nobles. Es decir, no hace falta que nos aprendamos a partir de qué elemento es semimetal o cuál, sino simplemente los elementos que están a la izquierda de la tabla periódica son los metales, los que están a la derecha, los no metales. Y el grupo 18, que lo habíamos dicho antes, el de los gases nobles. Vamos a ver ahora lo que es la configuración electrónica. En la diapositiva anterior hemos visto que los elementos se ordenan según el número atómico, Z, ¿no? Que era el número de protones. Vale, y luego se distribuyen en la tabla periódica según la configuración electrónica, es decir, según cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo. Si os fijáis en el modelo de Bohr, teníamos que el núcleo estaba en el centro y luego los electrones se movían alrededor del núcleo en unas órbitas. A continuación, en el modelo de orbitales, veíamos que no había órbitas como tal, sino que los orbitales eran zonas del espacio donde se podía encontrar el electrón. Había una alta probabilidad de encontrar un electrón. Había 4 tipos de orbitales. Orbitales S, los orbitales P, orbitales D y orbitales F. Vale, en cada uno de esos orbitales caben 2 electrones, pero nosotros diríamos, vale, en el orbital S caben 2 electrones, en el orbital P caben 6. ¿Por qué caben 6? Porque hay 3 tipos de orbitales P, ¿vale? PX, que está en el eje X, PZ, que está en el eje Z, y PI, que está en el eje Y. Como hay 3 orbitales, 3 por 2, 6. Entonces, en el orbital S caben 2 electrones, porque hay 1. En los orbitales P, que hay 3 orbitales P, 3 por 2, caben 6 electrones. Los orbitales D, si os fijáis, son 1, 2, 3, 4 y 5. Pues en cada uno de ellos caben 2 electrones. Pues 5 por 2, 10 electrones en total. Y los orbitales F serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues 7 por 2, 14. Por lo tanto, los orbitales S caben 2 electrones, en los orbitales P 6 electrones, en los D 10 electrones y en los F 14. Tenemos que existen 7 niveles energéticos y cada nivel puede tener uno o varios orbitales. Es decir, en un mismo nivel de energía puede haber a lo mejor orbitales S y orbitales P. Por ejemplo, eso lo veremos más adelante. Luego, cuanto más nos alejamos del núcleo, la energía es mayor. Es decir, si yo tengo
el nivel 1 es el que está más cerca del núcleo, y tengo el nivel 5, el 5 está bastante más alejado, entonces el nivel 5 tiene mayor nivel de energía, ¿vale? Vale, tenemos aquí la representación del orbital S, que dijimos que era como una esfera. Nivel N1, la N es de nivel, entonces este sería el primer orbital. Orbital dijimos que era la zona del espacio donde había una alta probabilidad de encontrar un electrón, y eso es lo que está representado aquí. Pero bueno, esto ahora mismo no nos interesa mucho. Simplemente tenemos un orbital S de nivel N1, que sería este de aquí. Esto es como si partimos ahora el resto de orbitales, ¿vale? El orbital S de nivel N2, que sería este de aquí, ¿vale? Este que veis aquí. Orbital S de nivel N3, que sería el tercero de aquí. Entonces, si yo tengo un electrón que está en el nivel 1, va a estar en esta zona. Si tenemos un electrón que está en el nivel 2, o sea, en el orbital S nivel 2, va a estar en esta zona. Si tenemos un electrón en el orbital S del nivel 3, va a estar en esta zona, ¿vale? Y eso es decir, el nivel N1 tendrá menos energía que el 2 y menos energía que el 3. Cuanto más nos alejamos del núcleo, más energía tiene el orbital. Por lo tanto, tenemos que la configuración electrónica es la distribución de los electrones en los distintos niveles de energía y orbitales. Para realizar la configuración electrónica nos vamos a fijar en el diagrama de Moeller. Ahora haremos un ejemplo y os diré cómo se va escribiendo y cómo se va rellenando. Este diagrama nos sirve para ver cómo se van rellenando los niveles de energía. Si os fijáis aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles de energía. Y aquí están también los orbitales, SP, SPD, SPDF. Entonces ahora veremos un ejemplo en el que haremos una configuración electrónica. Como ejemplo vamos a ver la configuración electrónica del oxígeno. Para ello tenemos como dato el número atómico. El número atómico para el oxígeno es Z igual a 8. Entonces, antes de nada vamos a escribir el diagrama de Moeller. Vale, escribimos 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D y 4F. Y ya todo es igual. El orden de los orbitales es siempre el mismo, ¿vale? S, P, D y F. 6S, 6P, 6D y 6F. Y 7S, 7P, 7D y 7F. Vale, y ahora hacemos la siguiente línea. Esta. Intentad escribirlo de forma más o menos ordenada para que luego cuando hagáis las líneas os salgan bien, ¿vale? Vale, esto que hemos escrito es el diagrama de Moeller y es lo que nos va a indicar el orden de llenado. Es decir, hemos dicho que el oxígeno tiene como número atómico 8. Vale, vamos a empezar a llenar. Hemos dicho que en los orbitales S caben 2 electrones como mucho. En los orbitales P caben 6 electrones. En los orbitales D caben 10 electrones. Y en los orbitales F caben 14 electrones como mucho, ¿vale? Esto no tiene que llenarse entero, a lo mejor en un orbital D pues hay 5 electrones. Vale, entonces como hemos empezado con el oxígeno que tiene número atómico 8, vamos a empezar a llenar. Es decir, tendríamos 1s2. Vale, y ahora seguimos el orden de las flechas, ¿no? Que vendría, vamos a empezar por aquí, 1s2, 2s2, lo escribimos, 2s2. Seguimos, sería 2p, 3s, ¿no? Vale, 2p, en los orbitales p como mucho caben 6 electrones, pero si os fijáis ya llevamos 4. Entonces, para llegar hasta 8, a mí solo me hacen falta 4 electrones más. Entonces vamos a escribir 2p4, ¿vale? Es decir, 1s2, 2s2, 2p4. Si sumamos todos estos electrones, 2 más 2 más 4 nos daría los 8 electrones. Y esta sería la configuración electrónica del oxígeno. Vale, he apuntado la configuración electrónica que nos había dado para el oxígeno aquí abajo. Y ahora vamos a ver lo que es el electrón de valencia. Bueno, pues el electrón de valencia es el electrón del último nivel de energía. Nos indica el periodo
y grupo en el que se encuentra el elemento de la tabla periódica. Es decir, vamos a ver este ejemplo. Hemos dicho que el electrón de valencia es electrón o electrones, ¿vale? Si nos dicen electrones de valencia, pues los electrones del último nivel de energía. Vale, el último nivel de energía realmente sería el 2, ¿no? Tenemos aquí el nivel 1 y aquí el nivel 2. Vale, en el nivel 2 tenemos que el oxígeno estaría en el nivel número 2, es decir, en el periodo número 2. Y ahora, si os fijáis, aquí tenemos todos estos elementos su configuración electrónica acaba en S. Todos estos elementos, su configuración electrónica acaba en D. Todos estos elementos, su configuración electrónica acaba en P. Y todos estos elementos, su configuración electrónica acaba en F. Entonces, como el oxígeno acaba en P, va a estar en esta zona. Y si os fijáis es P4, pues sería en los orbitales P, pues 1, 2, 3 y 4. Entonces nos indica que está en el nivel número 2, ¿vale? Que sería este porque el 1 es este. El nivel número 2, periodo número 2. Y en el grupo, este sería el grupo 16. Es decir, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, así, hasta el grupo 16. Esto en esta tabla periódica no sale muy bien, pero en la que tenéis en vuestro libro sí que vienen los números arriba, ¿vale? Vienen 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el grupo 18. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer la configuración electrónica del azufre que tiene como datos Z igual a 16. Vale, Z igual a 16, lo primero que hacemos es escribir el diagrama de Moeller. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. No voy a escribir más porque en este caso no va a ser necesario, ¿vale? Y ahora hacemos la flecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Z igual a 16. El azufre era la S. Acordaros que no tiene mucho que ver con su nombre. Y Z igual a 16. Pues empezamos a rellenar. Sería 1S2. 1S2. 2S2. Ya llevo 4 electrones. 2P6. En total, si os fijáis, llevo 2 más 2, 4, más 6, 10 electrones. Todavía me quedan 6 más, ¿vale? Vale, continuamos entonces. 3S2. Y ahora 3P, 4. ¿Vale? Si os fijáis, ahora tendríamos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 4, 16. Ya tendría entonces la configuración electrónica del azufre. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que con el oxígeno. He escrito la configuración electrónica que nos ha dado anteriormente del azufre y ahora el nivel energético nos indica el periodo. Entonces aquí nivel energéticos tenemos 1, el 2 y el 3. Vale, pues como los electrones de valencia están, los electrones de la última capa o nivel energético es en el 3, nuestros elementos se van a encontrar en el periodo número 3. Vale, ahora, el orbital nos indica la zona de la tabla periódica. Entonces los electrones de valencia, como están en el P, los electrones de la última capa, ¿vale? Están en el P, estarían en esta zona de aquí. Vale, y ahora, si os fijáis, P, y ahora hay 4 electrones, pues lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Se trata del azufre, ¿vale? Porque tendríamos el periodo 3 y ahora 1, 2, 3 y 4, pues el azufre. Si os fijáis, anteriormente habíamos escrito la configuración electrónica del oxígeno, ¿no? Que nos había dado 1S2, 2S2, 2P4. Entonces, 2P4, 3P4. Si os fijáis, tanto el oxígeno como el azufre tienen el mismo número de electrones en la última capa y además en el mismo orbital, ¿vale? Solo que en el azufre el periodo sería el 3, el nivel energético 3, y en el caso del oxígeno sería el 2.
Pues entonces los elementos de un mismo grupo tienen el mismo número de electrones en la última capa.